Hola compis, mirad que os traigo hoy un costurero de viaje, mini costurero, costurero de bolso, como queráis llamarlo. Es un costurero muy pequeñito y un costurero de bolsillo o de bolso o como le queramos llamar. Mirad, yo le he puesto unos bolsillos donde podemos colocar lo que yo más o menos utilizo cuando voy a bordar, que es mi tijera, mis agujas y un marcador, sencillamente. No necesito mucho más para ponerme a bordar. La idea de este mini costurero ha sido de una amiga de aquí del canal y también del grupo, Soledad. Ella y yo estuvimos hablando un día y bueno, pues comentábamos nuestra pasión por el bordado, sobre todo en punto de cruz. Y bueno, pues hablando con ella se me ocurrió hacer la bolsa que os enseñé anteriormente para guardar nuestros útiles o nuestros proyectos de costura y también un mini costurero. ¿Por qué este mini costurero? Porque nos permite no llevar la bolsa o estar cambiando la bolsa de proyectos constantemente. Tenemos cada proyecto en una bolsa diferente y tenemos un solo costurero, de forma que según el proyecto que vayamos a utilizar solo tenemos que coger el proyecto y el costurero. No tenemos que estar cambiándolo todo ni tener 20 tijeras o 50 agujas. Y ya os comento que es tan fácil como llevarlo en nuestra bolsa de proyectos. ¿Veis? Yo tengo esta bolsa con este proyecto. Cuando quiero hacer algo con ella solo tengo que coger mi costurero y ponerlo en mi bolsa. Si cambio de proyecto solo tengo que cambiar de costurero. No tengo que cambiar todo lo que llevo encima ni tengo que tener más tijeras o más materiales de los necesarios. Este es el proyecto de hoy. Si quieres ver cómo lo he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno, pues ya lo he sacado. Os comento lo siguiente. Tenemos que sacar en este patrón principal, vamos a hacerlo con dos tejidos distintos que combinen entre sí. Yo he elegido este que simula como un punto de cruz y este que es precioso, que me lo regaló Rosario Bernal. Me encanta esta tela. Mirad, se va a cortar sin márgenes de costura, tal cual hemos cortado el patrón, y vamos a marcar en él todo lo que podamos. Yo he marcado dónde van situados los bolsillos, el centro de este costurero y también dónde va ubicado el fieltro. Mirad, tal cual lo vamos a ir cosiendo. Ahora también os comento, los tejidos deben estar puestos de forma que estén de la parte del revés enfrentados y tengamos el derecho a la vista por ambas caras, porque lo vamos a hacer un ribete de bies, igual que hicimos con la bolsita. ¿Veis? Derecho del tejido con derecho del tejido. Ahora también os comento, aunque os lo dejaré en los patrones, pero es bueno recordarlo, yo he cortado los bolsillos, pero se me olvidó deciros que hay que cortar los dobles. Por la parte del derecho lo vamos a poner en tejido doble y vamos a cortar una vez el de 26 por 15, que tenemos 13, pero le vamos a dar el doble para que nos quede así. Y el otro que tenemos la medida de 8 por 15 lo vamos a cortar de 16 por 15, que es también el que nos va a venir aquí. De esta forma está presentado nuestro proyecto de hoy, súper bonito. Bien, pues ahora primero vamos a cogernos este tejido y le vamos a pasar un pespunte o un zigzag o una puntada decorativa, como queráis. Incluso le podéis poner un trocito de bies, lo que más os apetezca. Le vamos a pasar por aquí un pespunte y a este de aquí le vamos a hacer exactamente igual. Ahora vamos a abrir estos dos tejidos y vamos a trabajar con el que es la parte interior. Este lo vamos a reservar y aquí le vamos a coser el trocito de bies donde lo habíamos ubicado, el trocito de fieltro donde lo habíamos ubicado, y así tal cual lo vamos a coser. Una vez que lo tengamos cosido y tengamos cosidos los bolsillos, seguimos avanzando.
Bueno, pues ya está. Mirad, ya lo he cosido a máquina y ahora vamos a colocarle los bolsillos. Tal cual lo vamos a poner aquí, donde tenemos la marca. Y el otro también. Y ya prácticamente vamos a colocar la otra parte y a ponerle el bies. Así de fácil. Como veis, un proyecto rápido de hacer y muy fácil, muy sencillo. Vamos a tomar nuestro tejido y ya sabéis que poníamos el revés con el revés. Lo vamos a ubicar de esta forma, haciendo coincidir los dos extremos. Así. Vamos a recortarlo bien para ya colocarle el bies. Bueno, compis, pues ya vamos a colocar el bies. Mirad, vamos a ponerlo por la parte del derecho y vamos a colocar el bies en un momento. Mirad, vamos a abrirlo completamente y lo vamos a ubicar más o menos en el centro de nuestro trabajo, más o menos. Vamos a poner aquí un alfiler y ahora esta esquina la vamos a traer haciendo un ángulo en esta forma y aquí, guiándonos por la marca que ha dejado el bies con la plancha, ¿veis? Con este doblez, así lo vamos a dejar y ahora vamos a colocarlo por todo el contorno. Mirad, lo vamos a ir poniendo así. Es muy fácil colocar un bies, muy fácil. Mirad, vais dándole la vuelta y de esta forma vamos a ir haciendo una especie de sándwich. Aunque ahora os haga un pequeño pliegue, después cuando lo hilvanéis o lo paséis a máquina, este pliegue desaparece porque justo va cogiendo la forma del redondito que le hemos hecho en las esquinas. ¿Veis? Así. Podéis hilvanarlo, podéis cogerlo con pincitas o con alfileres o directamente lo podéis colocar en la máquina de coser, como más fácil os resulte. Yo aquí por las prisas lo voy poniendo con alfileres, pero la mayoría de las veces lo coso directamente. Me resulta más fácil ir girando la aguja y la máquina que ir colocando tanto alfiler. Pues mirad, fijaos lo que hay aquí. Mirad qué cosa más fea. Es una pieza que se ha quedado bastante rota. No me interesa, lo voy a desechar. Esta parte del bies lo voy a utilizar para otro proyecto donde con menos cantidad consiga salvar esta pieza. Es una pena que nos vendan así las telas y los bies, los lazos y todo lo que compramos, que muchas veces nos encontramos con esto. Realmente no tenemos culpa, pero este añadido que han puesto aquí tan feo, la casa, la fábrica, debería haberlo eliminado, porque es un dinero que hemos pagado y que al final odio que me engañen, pero al final nos engañan. Mirad, fijaos hasta dónde llega. Esto lo debería revisar la empresa que hace este tipo de trabajos, la verdad.
porque todos estos materiales son todos caros y nosotras cuando vamos a comprarlos pensamos que todo está bien y mirad, a veces nos llevamos una sorpresa. Mirad, vamos a ponerlo igual que lo habíamos hecho antes y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a doblar de esta forma y lo vamos a ubicar otra vez tal y como lo estábamos haciendo anteriormente. De verdad me da mucha pena que hagan esto, porque compramos y hasta que no empezamos a trabajar con estos materiales no nos damos cuenta de lo que viene dentro. Y la verdad es que por 15-20 centímetros que pueden estropear tampoco es tanto. Pero a nosotras, fijaos, toda la pieza que yo he desperdiciado ahí. Bueno, pues vamos a poner nuestro bies. Lo vamos a hacer cosiendo por la línea que ya nos viene marcada de plancha. Por esta parte que, como veis, se ve bastante bien. Y vamos a irlo ubicando de esta forma. Ahora os comento cómo se cose por la parte final, cómo se remata el bies. Cortamos un poquito, pasando un poquito este trocito que tenemos aquí donde hemos doblado y seguimos por esta parte, cogemos los dos lados, cogemos el bies de abajo y el bies de arriba y lo único que hacemos pues es esto, es unirlo. Ahora vamos a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por todo el contorno y enseguida vuelvo para terminarlo. Bueno, pues ya lo tenemos cosido a máquina y ahora solamente nos quedará coserlo a mano. Yo al menos lo voy a coser a mano porque sabéis que me gusta mucho hacerlo de esta forma, pero vosotras podéis coserlo a máquina si os apetece. Mirad, la parte que habíamos dejado con esta forma de aquí montada, lo que es el remate del bies, fijaos cómo queda súper rematada. Ahora lo único que tenemos que hacer es dar la vuelta a nuestro bies y por la parte donde tenemos el pespunte lo vamos a ir cosiendo. Ya os digo que podéis hacerlo como más os apetezca, o con una puntada escondida como lo voy a hacer yo, o a máquina. De las dos formas queda bonito, pero yo es que soy mucho de coser a mano, me gusta mucho coser a mano. Parece que, no sé, es una manía que tengo, pero me parece que queda como más fino. ¿Veis? Abrimos de esta forma y así vamos a ubicar el bies. Y así lo vamos a hacer por todo el contorno. ¿Veis? Él solo se va acoplando. No tengáis miedo de colocar un bies, es lo más fácil del mundo, porque además las zonas planchadas, las líneas que llevan, ya nos van marcando por donde tenemos que coser. Esta parte de aquí la doblamos y la traemos, y luego a la hora de coser intentamos esconder un poquito la parte de abajo para que no salga y no se vea feo. Y ahora ya os digo, lo vamos a coser en un momento. Yo voy a hacerlo y ahora ya vendré a presentaros el trabajo final. ¿Veis? Así, de esta forma. Tan sencilla, tendremos colocado el bies y después ya tendremos terminado nuestro mini costurero de viaje, costurero portátil o como le queramos llamar. Voy a coser y vuelvo rápido. Bueno, pues mirad, ya está cosido. ¿Veis? Así nos queda, súper bonito. Ahora vamos a ponerle unos snap. Mirad, vamos a tomar la mitad como referencia. Vamos a cogerlo bien para que nos quede en su sitio. Ponemos un alfiler por aquí y otro por aquí.
Y ahora doblamos y vamos a hacerle una marca para que nos quede igual por los dos lados. Yo normalmente lo que hago es que le pongo un pequeño alfiler, veréis, lo pongo aquí y con ayuda del punzón que trae los snap, mirad, aquí justo al centro lo que hago es que taladro con el punzón y paso todas las telas con cuidado de no pincharnos. Vamos a quitar este de aquí también, veis, lo pasamos de esta forma y así nos aseguramos que nos quedan en el mismo sitio. Mirad, vamos a poner por ejemplo aquí este, lo ponemos por aquí dentro y aquí ponemos esta pieza y ahora nos quedará apretar. Es muy fácil de colocar. También os dejaré el enlace a un tutorial que hice sobre cómo colocar estos cierres de presión de botón o snap. Y ahora nos venimos a este otro lado y también ponemos nuestro botón por un lado y por el otro. Ponemos un macho y una hembra y ahora hacemos igual, apretamos y ya tendremos finalizado nuestro costurero para la bolsita de las labores. ¿Veis? Así nos queda. No me digáis que no queda súper bonito y original. Pues hasta aquí hemos llegado con este tutorial de hoy. Ya veis, más fácil y más rápido, imposible de hacer. Vamos a colocarle dentro nuestros útiles. Aquí vamos a poner, ¿veis lo que os decía? Yo quería dejar fuera la sujeción de las tijeras porque así me resulta más cómodo tirar de ellas. Y ahora vamos a ponerle las agujitas. Y ya tendremos terminado este bonito y práctico costurero. Sencillamente lo vamos a guardar tal cual y lo vamos a colocar en nuestra bolsa de bordados. Mirad, tan fácil como esto. Y así, de esta forma, cuando tengamos que cambiar de proyecto, no tenemos que cambiar de bolsa. Cogemos simplemente nuestro costurero y lo llevamos donde nos haga falta, donde más nos apetezca. Bueno, pues mirad, este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os guste, espero que lo hagáis y bueno, pues me gustará ver todos los que vosotros vais a hacer porque serán preciosos. Gracias por vuestro apoyo al canal, por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios, deditos arriba, por compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.